Bien, pues en esta ocasión vamos a ver el siguiente tema, que consta de ciclos y órbitas. En esta clase vamos a ver 6 puntos principales, que son la definición de un K-ciclo, vamos a ver 2 ejemplos, la definición de órbita, un ejemplo, un ejercicio para que hagan ustedes en casa, y por último un lema sobre las órbitas. Vamos a comenzar. Bien, entonces recordando nuestro conjunto IN, que es un conjunto finito de n números naturales, y a nuestras permutaciones en el grupo simétrico de n letras, un K-ciclo, ¿qué va a ser? Un K-ciclo es una permutación que mueve a K elementos y fija a los restantes n menos K. Obviamente, con K menor o igual que n, entero. Entonces digamos que nuestros elementos, nuestro conjunto de K elementos que vamos a tomar de IN, los vamos a nombrar I con subíndices. Digamos que son estos. Tenemos K elementos tomados de aquí. Y lo que va a hacer la permutación es lo siguiente. A estos K elementos los va a mover de una manera cíclica, como ya habíamos señalado aquí. ¿Qué es esa manera cíclica de moverlos? Pues es esta. Al primer elemento, la permutación lo manda al segundo, así como los tengo ordenados. Al segundo elemento, la permutación sigma lo manda al tercero. Y así sucesivamente, hasta cuando llego al último elemento. Antes del késimo elemento, tenemos el I sub k menos 1, que bajo la permutación va a dar al késimo elemento. ¿Y después qué pasa con el késimo? Bajo la permutación sigma, I sub k va a dar al primer elemento que tengo en mi conjunto. Como ven, se está creando un ciclo. Estamos yendo de esta forma, bajo la permutación. Por eso decimos que mueve a los K elementos de manera cíclica. ¿Qué pasa con los otros elementos que no se apuntaron? Los otros n menos K elementos. Simplemente, sigma los deja fijos. Eso quiere decir que sigma de IJ es igual a IJ si J está en los n menos K restantes. Ahora veamos un ejemplo. Entonces, trabajamos con ese 4 y con la siguiente permutación. Deja fijo al 4 y mueve al 1, 2 y 3 de manera cíclica. Esto se puede ver en la notación matricial, como lo estamos viendo aquí, que significa que sigma deja fijo al 4, el 1 lo manda al 2, el 2 lo manda al 3 y el 3 lo regresa al 1. Ahí vemos que los está moviendo a estos 3 números de manera cíclica. Esta es la notación matricial para esta permutación y también tenemos la siguiente notación de ciclos. Sigma se va a escribir como el movimiento de estos. El 1 va al 2, el 2 va al 3 y el 3 regresa al 1. Entonces tenemos dos notaciones para esta permutación. Esta que es la matricial y esta que es la de ciclo. Ahora, ¿cuántos elementos movió? De I4, 3 elementos, por lo tanto esto se llama un triciclo. Un triciclo en S4. Es importante notar que este triciclo o esta permutación no es un elemento del grupo de simetrías del cuadrado. Ahora veamos otro ejemplo. Trabajando con S5.
y la siguiente permutación. En este caso, mi permutación sigma deja fijos al 3 y al 5 y mueve al 1, 2 y 4 de manera cíclica. Y esto lo vemos así. Sigma deja fijo al 5, deja fijo al 3 y va a mover al 1, que lo lleva al 2 lo lleva al 4, y al 4 lo regresa al 1. Aquí podemos ver el ciclo. Este también es un 3 ciclo, pero ahora en S5. Y su notación en ciclos, ¿cuál sería? Pues tal cual está, el 1 va al 2, el 2 va al 4 y el 4 al 1. Entonces 1, 2 y 4. Y tenemos a nuestro 3 ciclo en S5. Bien, ahora la siguiente definición es la órbita de un elemento bajo una permutación. Entonces, si tenemos el conjunto de permutaciones, tomamos una de ellas y tomamos a un elemento de IN, le vamos a aplicar esta permutación al elemento y lo que va a resultar de ahí es una órbita. Es decir, la órbita de X bajo la permutación sigma va a ser todas las potencias enteras de la permutación aplicada a X. Entonces, estas permutaciones, que van a ser números en y n, van a generar la órbita de X. Y así está llamada, la órbita de X bajo sigma. Como ejemplo tenemos el siguiente. Tomemos el siguiente ejemplo. Tenemos esta permutación, que es el siguiente triciclo o 3 ciclo en S5. ¿Cómo lo escribiríamos de manera matricial? El siguiente ejemplo es este. Tomamos un 3 ciclo en S5. Lo escribimos de manera matricial. Interpretando el 3 ciclo. El 2 va a dar al 3, el 3 va a dar al 4 y el 4 va a dar al 2. Lo demás queda fijo. Entonces 2 a 3, 3 a 4, 4 a 2 y lo demás fijo. Y lo que queremos saber es la órbita de algún elemento de IN, en este caso, pues de I5. Tomemos, por ejemplo, al elemento 5. Y vamos a calcular la órbita de ese elemento bajo sigma, bajo esta sigma. Como el elemento 5 queda fijo bajo la permutación, entonces la órbita solamente consta de ese número. Y esta es la órbita de 5 bajo la permutación sigma que tengo descrita aquí. Ahora saquemos la órbita de otro número. Por ejemplo, la del 2. Para sacar la órbita del 2 vamos a ir viendo las potencias enteras de la permutación. Entonces, primero veamos la potencia 0 de sigma aplicada a 2. Esta permutación no lo esta permutación lo deja fijo. Cuando aplicamos sigma 1 a 2, ya lo estamos moviendo. El 2 va a ir al 3. Cuando aplicamos sigma cuadrada a 2, estamos aplicando sigma dos veces, es decir, el 2 va a dar al 3 y ¿a dónde va a dar? Otra vez bajo sigma. Yo me voy a editar. Okay. Y ahora, sigma 2 aplicado a 2 es sigma aplicado a 2 y otra vez aplicado sigma. Entonces, el 2 va a dar al 3 y bajo sigma de nuevo va a dar a 4.
Eso quiere decir que sigma cuadrada de 2 es 4. Ahora la siguiente es, ¿a dónde va a dar esa imagen? Al 2. Y hemos regresado a nuestro primer elemento. Por lo tanto, el ciclo es 3, 4, 2, que son los números de la órbita. Y ya tenemos nuestra órbita de 2 bajo la permutación sigma. De esta manera podemos sacar las órbitas de los números restantes de la permutación. El ejercicio que ustedes van a hacer en casa es el siguiente: calcular las órbitas de todos los elementos de los grupos de simetría del triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono y el hexágono. Van a darse cuenta que las permutaciones pues son los elementos del grupo de simetría, esos van a ser sus sigmas, y de ahí ustedes van a generar las órbitas en cada elemento. En cada elemento pues del IN, dependiendo de la figura que les corresponda. Bien, ahora veamos el siguiente lema. Si tenemos una permutación en Sn y la hacemos variar tomando las órbitas de un elemento con esa permutación y hacemos variar el elemento en todo IN y tomamos las permutaciones, entonces todas esas órbitas van a crear una partición de IN. Recordemos que una partición tenía las siguientes propiedades. Primero, es no vacía, lo cual es cierto. ¿Por qué? Ninguna órbita es vacía porque ya habíamos visto que sigma a la 0 de x es x. Y ese es al menos un elemento de la órbita de x bajo sigma. La segunda propiedad es que las órbitas de sigma son disjuntas. Eso quiere decir que si hay intersección entre dos de ellas, estas serán iguales. Veamos una parte de la demostración de este inciso. Vamos a tomar una omega en la intersección de las dos órbitas. Digamos que tengo la órbita de x y la órbita de y, y vamos a tomar una omega ahí adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que omega está en la órbita de x y también en la órbita de y, entonces existen dos enteros que hacen que las potencias enteras ¿de quién? De la permutación llegue hasta ahí, hasta omega. Entonces existen n y r enteros tales que omega se escribe como sigma r de x y también como sigma s de y. Ahora, sin pérdida de generalidad, supongamos que r es mayor que s. Y de ahí tenemos que sigma a la r menos s es igual a y. Ahora vamos arriba. ¿Qué implica esto? Que y es un elemento de la órbita de x, puesto que estamos llegando hasta él con una potencia entera de la permutación. De la órbita de x bajo sigma. Ok. Ahora, ¿qué pasa si aplico sigma a y?
y sustituyo por esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la permutación es un elemento también de la órbita de X, bajo sigma. Eso implica que la órbita de Y está contenida en la órbita de X, bajo sigma. Similarmente, se prueba la otra contención y entonces ya tendríamos el inciso completo. Como ejercicio, les queda a ustedes probar la otra contención. Y el último punto que se prueba es que la unión de todas las órbitas es efectivamente IN, porque estamos hablando de que hicieron una partición de IN. Entonces, esto es claro porque cada órbita, como ya habíamos visto, es un subconjunto de IN. Eso implica que la unión de las órbitas está metido en IN. Y por otra parte, si yo tomo un elemento de IN, eso quiere decir que el elemento está metido en la órbita de X, en su órbita, bajo la permutación. Y estas órbitas pues están contenidas en la unión de todas esas órbitas bajo la permutación. Entonces, eso quiere decir que IN está contenido en la unión de esas órbitas. Y ya con esto tenemos la doble contención y por lo tanto hemos probado esa igualdad. La unión de todas las órbitas bajo sigma es igual al conjunto IN. Y con eso queda aprobado el lema. Y hemos terminado la clase. Gracias.